Buen día. En la fecha de hoy vamos a validar la gestión de riesgos. La gestión de riesgos tiene como propósito incluir los procesos para llevar a cabo la planificación de la gestión, identificación, análisis, planificación de respuesta, implementación de respuesta y monitoreo de los riesgos de un proyecto. Para ello vamos a tener claridad unos documentos y registros asociados. El primero de ellos es el acta de constitución del proyecto, el cual es un documento en el cual se autoriza formalmente la existencia del proyecto y confiere al director de proyecto o al gerente de proyecto la autoridad para asignar los recursos de la organización a las actividades del proyecto. Adicional tenemos el plan de gestión de riesgos, el cual digamos que busca saber cómo actuar ante una posible eventualidad y adicional establece las medidas que se deben adoptar, las labores, los recursos y actuaciones concretas para reducir los daños que se puedan producir, y el cual consiste en implementar los planes de respuesta a los riesgos, dar seguimiento a los riesgos identificados, monitorear los riesgos residuales, evaluar si se generan nuevos riesgos y evaluar la efectividad del proceso de gestión de los riesgos a través del proyecto. Adicional también tenemos lo que viene siendo la matriz de riesgos o el registro de riesgos. El registro de riesgos es un documento matricial en el cual se hace una identificación y evaluación cualitativa y cuantitativa. Lo primero que se hace allí es identificar el riesgo, digamos que darle un ID, por ejemplo lo podemos enumerar como riesgo 1, riesgo 2, riesgo 3, identificar el paquete de trabajo afectado. El paquete de trabajo afectado hace referencia en la estructura de desglose de trabajo o EDT a la numeración que tiene como tal en el consecutivo dado en dicho documento. Luego vamos a definir una descripción como tal, que quiere decir cuál es el riesgo que nosotros estamos identificando. Seguido a ello vamos a identificar el impacto que este riesgo puede generar en nuestro proyecto, ¿sí? También debemos identificar cuál fue la causa raíz de dicho riesgo y cuál es el objetivo que afecta. Ya en la parte cuantitativa vamos a identificar, digamos que lo que es la probabilidad de ocurrencia y el impacto que se puede generar si este riesgo se llega a materializar, y unos cálculos como tal que viene siendo el riesgo, que es la probabilidad de ocurrencia por el impacto. Vamos a tener categorizados cuál es el resultado de riesgo, una validación de probabilidad ya digamos que dándole un nivel cuantitativo de porcentual en el cual se asigna un valor pues obviamente en porcentaje, cuál es el impacto en cronograma, o sea en días o en tiempo estimado en el proyecto en la materialización de dicho riesgo. También vamos a definir cuál es el impacto en costos, es decir, cuál es el valor económico que puede llegar a generarse de que este riesgo se materialice. Y vamos a tener también unos valores esperados tanto en cronograma, en tiempo como en costos. Vamos a también a definir allí quién es el dueño del riesgo o quién debería encargarse de la gestión de dicho riesgo. Vamos a definir allí cuál es el estado del riesgo, el cual puede ser en varias, digamos que puede ser abierto, puede ser también a su vez un riesgo materializado, un riesgo cerrado, un riesgo latente, un riesgo no latente. Y vamos a definir también una alerta temprana, que es como, digamos, los primeros indicios de que yo pueda tener claridad de que dicho riesgo puede llegar a presentarse, y un tipo de respuesta. El tipo de respuesta hace referencia a cómo voy a actuar en caso tal con el riesgo cuando lo identifique. Digamos que normalmente lo que hacemos allí es indicar si nosotros asumimos el riesgo, mitigamos el riesgo, evitamos el riesgo, transferimos el riesgo o lo aceptamos como tal. ¿Listo? Y finalmente, estos son nuestros tres documentos de mayor importancia o registros asociados a la gestión del riesgo. Tenemos una serie de glosarios de términos. El primero es que debemos saber qué es el riesgo. El riesgo es una condición incierta que si se produce tiene un efecto tanto positivo o negativo en uno de los más o uno o más de los objetivos de la gestión del proyecto. Normalmente en la gestión de riesgos pues se hace mucho énfasis en el impacto negativo que pueda llegar a tener la generación de un riesgo.
También debemos saber que esa incertidumbre es, digamos, una condición en la cual no conocemos la probabilidad de que pueda ocurrir un determinado evento. Tenemos unos riesgos identificados, individuales, perdón, que son unos riesgos directamente relacionados con el proyecto y unos riesgos generales, que es, digamos, que relacionados a qué tan riesgoso es el proyecto. Entonces, un riesgo individual está inmerso dentro del proyecto, pero un riesgo general es de pronto qué implicación va a tener ese riesgo en la compañía si se ejecuta o no el proyecto. También tenemos que es una probabilidad de ocurrencia, que es una probabilidad estadística de que se presente la situación, un impacto, que es la medida de la consecuencia en cual se genera a través de que un riesgo se haya materializado y que obviamente impacte los objetivos del proyecto. Tenemos un valor monetario esperado, que es un cálculo de estimación, digamos que entre la probabilidad de que ocurra el riesgo y el impacto de un riesgo. Tenemos unos imprevistos, que son aquellos riesgos desconocidos que ocurren sin anticipar su ocurrencia, y tenemos unas reservas, que estas reservas son las estimaciones monetarias para contingencias causadas por la materialización de un riesgo. Dicho esto, tenemos lo que viene siendo los riesgos como tal, ¿sí? Entonces, como mencionamos, es una representación de un impacto potencial de todas las amenazas o oportunidades que pueden afectar los objetivos del proyecto. Aumentar la probabilidad y el impacto de los riesgos positivos y disminuir la probabilidad y o el impacto de los riesgos negativos. Como mencionamos, pues se pueden presentar de dos maneras, tanto positivos como negativos, y pues la idea es que lo positivo se aumente y lo negativo se disminuya. Y finalmente también buscamos allí pues optimizar las posibilidades de éxito del proyecto. Para la planificación de riesgos buscamos responder las siguientes preguntas. ¿Quiénes van a identificar los riesgos? ¿Cuándo se va a llevar a cabo esta identificación? ¿Qué escala vamos a utilizar para hacer un análisis cualitativo y cómo vamos a priorizar estos riesgos? También vamos a definir qué herramientas se utilizarán para el análisis cuantitativo, cuáles son las estrategias a implementar para cada riesgo y con qué frecuencia vamos a monitorearlos. Digamos que en la planificación de la gestión de riesgos lo que buscamos es que asegurar el nivel, el tipo y la visibilidad de gestión de los riesgos, tanto como la importancia del proyecto para la organización y otros interesados. Entonces aquí tenemos lo que viene siendo ya la gestión como tal desde 4 columnas: las entradas, las actividades de proceso y el responsable y salidas. Entonces las entradas, primero tenemos el acta de constitución del proyecto, todos los planes de dirección del proyecto, ya que se pueden presentar riesgos en cualquiera de los planes de dirección o las áreas de conocimiento del proyecto, y documentos propios del proyecto. Entonces las actividades a realizar es definir cómo se hace la gestión de los riesgos de un proyecto, cómo se determinan y se identifican un enfoque a fin de asegurar que haya suficientes recursos disponibles para la exitosa finalización del proyecto, y a través de ellos utilizamos las siguientes herramientas, que son reuniones, que es una reunión de lanzamiento del proyecto en donde se puede celebrar una reunión específica de la planeación de riesgos, perdón, y un juicio de expertos, que es tener en cuenta la pericia de colaboradores que tengan enfoque en gestión de riesgo en la compañía y en proyectos de las líneas, ¿sí? Para que ellos a su vez nos puedan comentar acerca de su experiencia en donde se hayan podido identificar riesgos similares al proyecto que se esté pues gestionando en su momento. Perdón, el responsable es el líder de proyecto y a la final vamos a tener como salida el plan de gestión para los riesgos. Identificar los riesgos aplica para riesgos individuales del proyecto, como mencionamos anteriormente, puntuales al proyecto, y las fuentes de riesgo general del proyecto, que viene siendo qué tan riesgoso es gestionar este proyecto para la compañía. También aplica para la documentación de características de los riesgos, y se debe describir cada riesgo de tal manera que se entienda claramente y sin ambigüedad, teniendo presente a su vez que también se pueden surgir nuevos riesgos. Identificar los riesgos nos va a generar un registro de riesgos como salida. Desde el enfoque inicial, lo que vamos a necesitar son todos los planes incluidos en el plan de dirección de proyecto, los documentos propios del proyecto y acuerdos contractuales o documentos de adquisiciones. Identificar los eventos riesgosos que, si ocurren, afectarían el resultado del proyecto positivo o negativamente. ¿Qué herramienta utilizamos para identificar los riesgos?
puede ser una tormenta de ideas, en la cual básicamente es una técnica grupal para identificar riesgos con equipos multidisciplinarios externos al proyecto, una lista de verificación o checklist en donde se incluyen riesgos potenciales basados también en información histórica de proyectos similares, y entrevistas, que básicamente es contactar a diferentes expertos para que identifiquen riesgos del proyecto. El responsable va a ser el líder del proyecto y, como mencioné al inicio, la salida como tal va a ser el registro de riesgos. ¿Qué es el análisis cualitativo de los riesgos? El análisis cualitativo de los riesgos genera una priorización de riesgos para análisis o acción posterior, evaluando la probabilidad de ocurrencia o impacto. Básicamente eso es definir a qué riesgos vamos a atacar primero y de cuáles riesgos de pronto podemos dejar de un lado, incluso hacer unos mecanismos de estrategias diferentes. También genera una concentración de esfuerzos en los riesgos que son de alta prioridad, y a su vez las evaluaciones de riesgos son subjetivas, ya que se basan en la percepción por parte del equipo del proyecto u otros interesados. En el análisis cualitativo de riesgos tenemos como entrada el plan de gestión de riesgos, que ya había sido gestionado anteriormente, y el registro de riesgos. ¿Cuáles son las actividades del proceso? Pues es evaluar cuál es el impacto y la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los riesgos identificados. Las herramientas para dicho proceso son entrevistas, en la cual se consulta a través de expertos sobre cuál es la probabilidad de ocurrencia e impacto de los riesgos identificados. La información que se obtiene suele ser cualitativa, respuestas como alto, es medio o es bajo. También podemos tener una matriz de probabilidad e impacto, que es una tabla doble donde básicamente lo que se hace es combinar la probabilidad y el impacto para luego priorizar los riesgos, y una categorización de los riesgos, el cual significa agrupar los riesgos por causas comunes. El responsable va a ser el líder de proyecto y la salida va a ser el registro de riesgos actualizado. Ahora vamos a ver cuál es el análisis cuantitativo de los riesgos. ¿Qué analiza dicha gestión? Numéricamente el efecto combinado de los riesgos y otras fuentes de incertidumbre del proyecto. La exposición al riesgo del proyecto y proporciona información cuantitativa para apoyar la planificación de respuesta a los riesgos, y utiliza la información sobre el análisis cualitativo de riesgos y cuantifica cómo se presentan con qué se presentan un potencial significativo para afectar los objetivos del proyecto. La entrada para dicho análisis es el plan de gestión de riesgos y los planes de alcance, tiempo y costo. Las actividades de dicho proceso son cuantificar la probabilidad de ocurrencia, o sea, definir un porcentaje, el impacto, definir cuál es el valor monetario que va a causar dicho riesgo en caso que se materialice, y priorizarlos según su importancia. ¿Cuáles son las herramientas para este proceso? Entrevistas, que como se mencionó anteriormente también la idea es que se busque tener una validación de un grupo de personas expertas para estimar tanto ocurrencia como impacto de cada riesgo, y un valor monetario esperado, el cual básicamente se obtiene de hacer una operación matemática de multiplicar la probabilidad de ocurrencia del riesgo por el impacto monetario. El responsable de este proceso va a ser el líder de proyecto, y al final vamos a obtener un registro de riesgos actualizado. Planificar la respuesta a los riesgos. Esto se fundamenta en que debemos desarrollar opciones, seleccionar estrategias y acordar acciones para abordar el riesgo. Adicional, debemos hacer una asignación de recursos e incorporar actividades en los documentos del proyecto. Y finalmente, la respuesta a los riesgos debe adecuarse a la importancia del riesgo, ser rentable, ser realista y acordada de tal manera que esté a cargo por una persona como tal. ¿Cuáles son, digamos, las entradas para este procedimiento de planificar la respuesta a los riesgos? Pues el plan de gestión de riesgos, el plan de gestión de recursos y la línea base del costo, y a su vez unos documentos propios del proyecto. Las actividades del proceso son definir planes y acciones para mejorar las oportunidades y disminuir las amenazas. Las herramientas son entrevistas, digamos, en donde se pueda planificar las respuestas entrevistando a los dueños de cada riesgo u otros interesados, y un análisis de alternativas, que es donde se define qué estrategia es la más apropiada para cada riesgo. O sea, nosotros podemos decir que vamos a escalar el riesgo, que es, digamos, como poderlo compartir con otras áreas, ¿sí? Evitarlo, que básicamente es tomar una acción inmediata para que se evite su ocurrencia. Transferirlo, en este caso está muy asociado con temas de
que si tengo alguna novedad contractual, pues se haga una gestión por parte de una aseguradora, por ejemplo, mitigarlo, que es básicamente tomar un plan de acción, digamos, de manera no tan inmediata con el tema, por ejemplo, de evitar, pero digamos que se puede presentar el riesgo, pero digamos que yo lo que hago es ya tomar acciones como tal sobre la ejecución de dicho riesgo y aceptarlo cuando de pronto su probabilidad o su impacto es mínimo, entonces no vamos a tomar medidas allí ante dicho riesgo. El responsable es el líder de proyecto y vamos a obtener solicitudes de cambio y un registro de riesgos actualizado. Implementar la respuesta a los riesgos consiste en llevar a cabo los planes acordados anteriormente en respuesta a los riesgos, ¿sí? Influir en los dueños del riesgo para asegurar el esfuerzo requerido y para que se implementen las respuestas acordadas y se debe evitar gestionar una identificación y documentación de riesgos sin que se ejecute su implementación. Es decir, no sacamos nada con que los podamos planear, los identifiquemos si finalmente no vamos a llevar a cabo las respuestas necesarias para dichos riesgos. La entrada para este proceso es el plan de gestión de riesgos y el registro de riesgos. Digamos que las actividades es básicamente implementar las respuestas al riesgo y asegurar que los dueños de cada riesgo implementen las acciones de plan de respuesta a los riesgos necesarios en caso tal de que se evite se materialicen o cuando se lleven a cabo, pues tomar las acciones necesarias para disminuir de pronto su impacto. ¿Cuál es la herramienta allí? Pues obviamente eso es un tema más de pronto de habilidades blandas, en el cual lo que se busca es influenciar. Digamos que básicamente es influenciar a los dueños de los riesgos para que ejecuten las respuestas que han sido planificadas. El responsable es el líder de proyecto y vamos a tener unas solicitudes de cambio. Finalmente, vamos a llevar a cabo el monitoreo de los riesgos. Este se ejecuta mediante el seguimiento a los planes acordados de respuesta a los riesgos e identificar y analizar nuevos riesgos según el avance del proyecto, de tal manera que se pueda evaluar la efectividad del proceso de la gestión de riesgos. ¿Cuál es la finalidad de este proceso? Pues que pueda permitir la toma de decisiones del proyecto y la idea es que el trabajo del proyecto debe ser monitoreado continuamente en busca de riesgos nuevos, como mencioné, debido al avance que se tiene normalmente de forma progresiva en el proyecto. Finalmente, ¿cuáles son las entradas para monitorear los riesgos? Pues tenemos los documentos que ya hemos venido desarrollando en el transcurso de la presentación, que es el plan de gestión de riesgos, el registro de riesgos y datos de desempeño y de trabajo. ¿Cuáles son las actividades para el proceso de monitorear los riesgos? Pues recopilar la información actualizada de los riesgos, documentar cambios de estado de los riesgos a través del tiempo. Es decir, un riesgo puede ser improbable, pero después de una acción pues ya puede ser de pronto posible, o si no tomo acciones puede ser posible, o a su vez si es un riesgo que es casi seguro y yo implemento acciones lo puedo bajar a un nivel de probabilidad menor, ¿sí? Y las herramientas para dicho gestión son reuniones de revisión de riesgos, la cual es una validación que se debe hacer de forma periódica, en la cual se busca actualizar el estado de los riesgos y a su vez identificar riesgos nuevos, y auditorías, que básicamente consiste en evaluar la efectividad de los procesos que se hayan venido definiendo y la gestión de los riesgos y las respuestas implementadas a cada riesgo. El responsable es el líder del proyecto y a la finalización de este proceso vamos a tener un informe de desempeño y unos registros de riesgos actualizados. Bajo estas condiciones y con la información suministrada anteriormente, podemos hacer una validación de riesgos desde su identificación hasta las actividades finales de respuesta y de monitoreo, de tal manera que busquemos implementar medidas que puedan gestionarse en el objetivo de disminuir el impacto de los riesgos, incluso su probabilidad, y en el caso de que se materialicen, pues tener unos planes de respuesta efectivos que permitan que esto no vaya a impactar los objetivos trazados del proyecto. Con esto damos por cierre la gestión de riesgos.